en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Él está diciendo, mi primer tratado fue el Evangelio, porque fue al mismo Teófilo. Este Teófilo fue un hombre bendecido, porque a este se le escribe el Evangelio de Lucas y ahora se le manda también el otro tratado, que es los Hechos, al mismo hombre. Por eso le dice Teófilo, en el primer tratado, él está diciendo, en lo primero que te escribí, que fue el Evangelio a ti, de Lucas, te hablé acerca de lo que Cristo hizo desde que nació, creció, predicó, hasta que fue recibido arriba. Pero en este ahora que te estoy escribiendo, donde están ustedes ahora en Hechos 1, en el que te estoy escribiendo ahora, te voy a decir lo que pasó después que él se fue. Dice que a esos que él escogió en el versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. O sea, cuando Cristo resucitó, que se le apareció a las mujeres y que se le apareció a Tomás en aquella habitación y que se le apareció a los que iban camino de Emaús, Cristo duró 40 días. ¿Por qué 40 días? Porque yo le he dicho a ustedes que Cristo era y es estratégico. Y nosotros tenemos que aprender de él. Cristo y Pablo, si algo tenían en abundancia, era estrategia en las cosas. Ellos no hacían la cosa a la aventura. ¿Por qué 40 días? Porque para lo que pasó aquí, para el día grande donde iba a haber mayor cantidad de personas en Jerusalén, faltaban 40 días. Entonces Cristo quería que lo que ocurriría ese día 40 estuvieran en Jerusalén representantes de todas las naciones de alrededor, porque lo que iba a pasar ahí era la explosión que iba a producir que el evangelio llegara a todas esas naciones. Por eso no fue a los 10 ni a los 20 ni a los 30. Cristo esperó. Hay otra parte cuando Cristo dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, el que tenga sed venga a mí y beba. ¿Cuándo lo hizo? En el último. ¿Cuántos participaron en fiestas patronales? No, ahora di que no han participado ninguna. Una gente que hacía más escándalo que. Para el último día dejan lo mejor. Para el último día dejan lo mejor, los mejores artistas. Sí, ok, pero no se me detengan ahí. Lo que le quiero decir es que cuando Cristo dio la oferta, el que tenga sed, venga a mí, beba, lo dejó para el último día de la fiesta. Ese era un día donde había más gente. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esperó que hubiera mucha gente. Y por eso es que a mí no me gusta este fanatismo de muchos evangélicos. Le encanta salir a la calle uno solo con un megáfono. A mí no me importa, alguien me va a escuchar. Mi hermano, pero vaya donde hay gente. O sea, yo tengo una fe grande, yo le predico aunque no haya nadie ahí. Lo importante es hacer el trabajo, aunque no haya ni una gente. No, usted tiene que ser estratégico. Usted tiene que irse donde lo vayan a escuchar, porque su deseo es que hayan personas que escuchen la palabra. Entonces Cristo ahí lo hizo en el último día, pero aquí también los 40 días que tardó fue esperando el día de ¿qué? De Pentecostés. Porque era un día muy especial, porque precisamente la cantidad de gente que estaba en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo, ellos no vinieron a buscar el Espíritu Santo, ellos vinieron a la fiesta de Pentecostés. Y como Cristo sabía que faltaban 40 días después que él resucitó para esa fiesta, se mantuvo apareciéndosele hasta que llegó ese día. ¿Está claro? Estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dije, oíste de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan lo dijo. Yo le bautizo en agua. ¿Cuál bautismo es el del agua? El que nosotros le damos. El del hombre. Pero le dijo, pero hay uno en medio nuestro que es más poderoso que yo no soy digno de desatarle la correa de los zapatos. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por eso le dice él, recuerden lo que le dije, voy a bautizarle. Entonces, en el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Atiendan esto. Esto se llama desenfoque.com. No hay cosa más difícil para un líder cuando cree que la gente está entendiendo la visión y de repente le salta uno con un puro disparate. Usted cree que todo están alineado. Wow, mira, la visión es esta. ¿Qué creen ustedes? Y de repente salta uno, dígame. ¿Y dónde fue que fulano consiguió? ¿Y qué pasó con es verdad, unos temas rarísimos que tienen años discutiéndose y que nadie ha podido ponerse de acuerdo? Desenfoque.com. Óiganlo a ellos. Él está hablando de todo eso. ¿Saben lo que están ellos? En todo menos en lo que él estaba diciendo. ¿Por qué la pregunta? Porque su mentalidad está, ¿saben cómo? Carnal. ¿Qué es una mentalidad carnal? ¿Que anda pecando, fornicando, adulterando? No necesariamente. Una mente carnal es aquella que está enfocada solo en lo natural. Todo para el carnal es natural. Yo solamente me sano si me tomo una pastilla o voy al médico. Yo compro ese vehículo si me prestan los cuartos. Si mi papá se muere y heredo lo que me toca. O sea, la mente está totalmente natural. Todo lo ve con lógica. Entonces, cuando usted está tratando con alguien natural, usted le habla de lo, Jesucristo dijo, si le hablo de lo natural, ustedes se sorprenden. ¿Y si qué será que le hable de lo espiritual? ¿Y qué si ven al Hijo del Hombre regresar de donde vino? O sea, era muy fuerte para esas mentes carnales. Por eso Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada la aprovecha. Usted me está oyendo a mis palabras de Dios hablando aquí. Usted fácilmente, ojalá que no le pase a ninguno, lo que está ahora es pensando en otra cosa. O botezando ahí. Yo prefiero que usted me dé a mí un tapaboca y no que me botece frente cuando yo estoy enseñando. Porque son cosas que le da a entender a usted que esa persona está totalmente desenfocado.com. No está en lo que estamos aquí. Así estaban ellos. Los restaurará, pero ¿por qué era la pregunta? La pregunta era por la posición que ellos querían. ¿Cuál era la mentalidad de ellos? Ya tú vas a ser presidente. Ustedes no han visto esos candidatos cuando las encuestas lo ponen abajo en la parte final. No, que se van. No, si usted tiene un quinto lugar que yo busco aquí. Comienza a llamar al que está en primer lugar, que tú me ofreces. Y dejan solo al que no va a ganar. La gente quiere estar con el que va a ganar. ¿Pero por qué? Porque ahí está el puesto público, el cargo. Hubo uno que le dijo a Cristo, la mamá fue que usó, mami, háblate con Cristo para que me ponga en una buena posición en su reino. Y vino la mamá y le dijo, mira, Señor, dígame, señora, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Tú crees que en tu reino tú me puedes poner a mi hijo a tu lado? Usted no sabe lo que están pidiendo. Fíjense cómo el hombre natural lo que busca es lo natural. Entonces ellos dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya llegó el momento de tu reinar, que le están diciendo. Cristo le dice, en este caso, cuando ellos le hacen esa pregunta, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Óiganme bien, atiendan eso.
Yo nunca creo que Cristo va a decir una cosa que no es real. Cristo dijo, el día ni la hora solo lo sabe el Padre. Y dijo, no lo sabe el Hijo ni los ángeles, lo sabe mi Padre, el día y la hora. Y aquí repite, no le toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora yo quiero que ustedes aterricen, le dice, les quiere dejar dicho. Saquen de su cabeza reinar. Saquen de su cabeza puesto que quieren conseguir en mi gobierno. A ustedes lo que les toca ahora es versículo 8. Pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él está diciendo, miren, ahora lo de ustedes no es reinar. Lo de ustedes ahora es trabajar. Porque hay gente que quiere reinar sin trabajar. No hay corona sin cruz. No hay remuneración sin trabajo. No hay cosecha sin siembra. Entonces, hay cantidad de personas que quieren ministerio, quieren cosas, pero todavía no han hecho nada para conseguirlo. Por eso Cristo le está diciendo, no es tiempo de pensar en el reino, es tiempo de que trabajen por él. Porque ustedes son los que van a seguir mi trabajo. A ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones. Ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu, me serán testigos. Ese es su trabajo. Van a ser testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. O sea, todavía él hablándole fue levantado, los ángeles se lo llevaron y dice el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Si no vienen esos dos varones, ellos se iban a quedar con la cabeza hacia arriba. Y habiendo dicho estas cosas, después que pasó todo eso, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? A veces lo leemos y lo dejamos ahí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo están llamando a la atención? Lo que los ángeles están diciéndole es, ahora no es el momento de mirar para arriba. Hay un signo de pregunta. ¿Por qué están mirando al cielo? Es como si le estuvieran diciendo, a ustedes se le dio una orden. A ustedes le dijeron lo que hay que hacer. Ustedes tienen que irse a un lugar donde van a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué están mirando ustedes al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ustedes creen que él viene? Ese mensaje no se está predicando, pero ahí está el anuncio de los ángeles bien claro. Como se fue, así vendrá. Quiero que entonces en el capítulo 12 atiendan esto, porque ustedes me han oído hablar en otros estudios de que yo, aunque respeto a todo el mundo y gente amigo mío, pero yo sigo sosteniendo, yo sigo creyendo, yo sigo predicando que este no es el tiempo para apóstoles.
Y que el que se quiera poner ese nombre, felicidades. Pero ustedes van a ver ahora aquí cuál era la fórmula para que eligieran un apóstol. Uno. Porque ¿cuántos eran los apóstoles? ¿Cuántos se murieron? Entonces, ¿a cuánto hay que elegir? Uno. Las puertas de la ciudad tienen los nombres de ¿cuántos apóstoles? Ok. Entonces, lo que vamos a leer ahora, ustedes se van a dar cuenta la importancia que tenía para los apóstoles el que se eligiera el sustituto del que se ahorcó. Porque al ahorcarse Judas, ellos no van a seguir con 11. Hay que completarlo. Por eso, oigan las palabras aquí del apóstol Pedro. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Así que esos son los nombres que si alguien quiere decir que evangelista está en este tiempo. Lo que yo no le garantizo que todo el que lo diga lo es. Pero yo digo que el que se quiera poner querubín que se ponga. Yo no voy a complicarme la vida con eso. Lo más bonito es ser un siervo. Ahí no hay problema. Usted dice que es un siervo, no hay problema con nadie, porque eso es lo que somos todos, siervos, lavapiés somos todos. Lavapiés, fue Cristo que le dijo, el que quiera ser grande, lave los pies al otro. Ese Cristo sí se la sabe toda, ¿verdad? Para que nadie venga aquí a creerse más grande que el otro. Gloria a Dios. Atiendan. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, estoy en el 16, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Tenía parte, ¿verdad? Judas, ¿cuál era su parte? Ajá. Judas era el hombre de confianza. Y fue el hombre de confianza, el tesorero, que partía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición entró a su alma y el amor al dinero lo venció. Y por unas monedas miserables al maestro con un beso lo entregó. Es lo que está diciendo aquí. Y tuvo parte en este ministerio. Dice el 18. ¿Quién? Pues con el salario de su iniquidad, ¿cuánto fue? 30 monedas de pieza. Adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Le explico. Judas recibió 30 piezas de plata. Eso era mucho dinero. ¿Saben por qué? Porque hay que traerlo al tiempo de ahora y cualquier dinero que dé para comprar un terreno donde se pueda hacer un cementerio no es pequeño. Porque cuando Judas sintió remordimiento, diferente a lo de Pedro, Pedro sintió arrepentimiento, Judas sintió remordimiento y Judas se ahorcó. Porque cuando le dieron la moneda, que se dio cuenta en verdad lo que hizo, dijo que no la quería y se la devolvió. Y le dijeron, ¿y a mí qué me importa? Coge tu cuarto, ya tú como quiera lo hiciste. Y ellos no la aceptaron. Y con ese dinero, dice, compraron un terreno. Y ese terreno lo usaron para enterrar a los extranjeros. Lo que indica
que esas 30 monedas de plata daba mucho, era mucho dinero por el que Judas vendió a Cristo. ¿Por dónde el diablo se le metió a Judas? Por una debilidad que él no pudo superar. Quiero que me atiendan esto, porque yo enseño y lo que me gusta es aterrizar en lo práctico. ¿Por qué? Porque por ahí anda Juan Bosch, ya se murió pero dejó libros, llamándole a Judas Iscariote el calumniado. Y se atrevió a decir Juan Bosch que el mejor apóstol de todo era Judas. Y que Judas lo que fue calumniado por envidia. Óigame, no, Judas, otros dicen que Judas fue predestinado para eso, que como quiera él lo iba a vender. No, uno lo iba a vender, pero no tenía que ser Judas. Fue el que no resolvió un problema de debilidad. ¿Y dónde te lo pruebo? Con el perfume. ¿Qué pasó con el perfume cuando le echaron el perfume a Cristo? Él dijo, pero ¿y por qué se hizo este desperdicio? ¿Y por qué no se vendió ese perfume para dárselo a los pobres? Pero dice el evangelista, pero no era que él amaba a los pobres, era que tenía la bolsa y de ahí se robaba el dinero. ¿Están entendiendo? ¿A dónde voy, hermanos? Atiendan, porque es que ahí es que uno tiene que concentrarse. ¿A dónde voy? Satanás entrará por la puerta que usted no cierre. ¿Cuáles son la gente vulnerable a los cuales el diablo va a usar para dividir la iglesia, para traer problemas, para meterse en los ministerios y crear polémica? A los que le dan entrada. Usted tiene una debilidad, porque todos podemos tener alguna debilidad, o lo que le llaman el talón de Aquiles. Ahora, ¿qué es lo que te toca a ti y a mí? Trabajar nuestra debilidad. La debilidad es lo que le permite al enemigo que por ahí penetre. Cuando llueve, vamos a ver un ejemplo. Usted tiene casita yo viví todo el tiempo que estuve en el campo en casa de zinc. ¿Y qué pasa con la casa de zinc? Que mientras hay sol, usted no sabe que hay gotera. Cuando llueve, yo recuerdo que mi papá la iba anotando. Aquí hay una. Y la marcaba. Y cosa grande, una gotera a medianoche, un aguacero. Usted arropado. Eso hace ta. Y cuando le cae encima un mosquitero, porque una gotera se convierte en un aguacero, en un mosquitero. Cuando le da, entonces se expande. Y usted con frío. Entonces, ¿qué pasa? Está lloviendo. Wow, mira, hay un hoyo aquí, otro aquí. Esas son las debilidades. Inmediatamente usted se da cuenta que algo lo hizo caer. Eso es una debilidad. ¿Y cuál es su responsabilidad? Trabajarla. Ustedes creen que Judas pudo haber resuelto eso del ladrón, ¿verdad? Él solo tenía que pedirle ayuda al Señor. Señor, mira, yo te estoy siguiendo, pero mira, este problema que yo tengo me está persiguiendo, ayúdame. Y Jesús lo hubiera ayudado. Entonces, como él era el que tenía el problema de la debilidad, ¿a quién le iba a ofrecer Satanás? Pues a él fue el que le ofreció. Mira, 30 monedas. Y él le dijo, pero recuerden que cuando estaban cenando, Judas, que está al lado de Cristo, Cristo dice, uno de ustedes me va a entregar. Y comienzan, y seré yo. Dice Cristo, el que unta pan conmigo es. Y ahí metió Judas el pan. Dice que cuando se lo llevó a la boca, dice, entró Satanás. Observen lo siguiente, hasta ese momento Satanás lo estaba tentando, porque todavía él no lo había vendido. No, todavía era, atiendan esto que es profundo, todavía era un pensamiento, un dardo, porque el pecado primero es un dardo que llega y te llega a la mente. Mira esa mujer, ¿qué te parece esa mujer? Enamórala, llámala. Y ese hombre, mira, es un pensamiento. Y mientras es un pensamiento, no es pecado. No, porque a todos pueden llegar los pensamientos.
Ahora el asunto es si usted no lo vence antes de que haga metástasis. ¿Y qué pasa? Él estaba comiendo y cuando se comió el pan, ahí fue que dice la Biblia que se le metió Satanás en la mente y se paró. Y le dijo Cristo, lo que va a hacer a lo rápido. Ninguno sabía lo que Cristo le dijo. Porque la integridad de Cristo era tan grande que nunca le dijo a lo de confianza. Yo creo que ese tipo está raro, ¿eh? Vigílenlo. Ese tipo, miren, les voy a decir una cosa, cuídense de Judas, ¿eh? Nunca le dijo nada a ellos de Judas. Lo único que le dijo, lo que va a hacer, hazlo rápido. ¿Y saben lo que pensaron ellos? Eso es seguro para que compren más preparativos para la cena. No, ese fue corriendo a venderlo. Quiere decir que cuando se comió el pan fue que Satanás le metió de verdad y fue y lo vendió. Entonces, eso es terrible. Dice que cuando se sintió con ese remordimiento, se ahorcó. Todas sus entrañas se derramaron. O sea, estamos hablando de que una cosa increíble. Él cayó y se explotó. Y dice aquí, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Atiendan este versículo 20 para que ustedes vean que todo lo que ellos hacían, lo hacían por la palabra. Oigan por qué hay que elegir a otro, porque dice en el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y dice, y tome otro su oficio. O sea, ellos están diciendo, bueno, él se ahorcó y dice la palabra que tome otro su oficio. Así que vamos a buscar el otro. Es necesario, pues, atiendan aquí el 21, alguien que me está mirando ahora ahí en la transmisión. El 21, la cantidad de apóstoles que andan por ahí. El 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han, oigan, que han estado junto con nosotros, óiganlo, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre vosotros, entre nosotros. Usted está mirando a quienes que hay que elegir. A uno que estuvo todo el tiempo mientras Jesús entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan, oye, tenía que estar los 3 años completos, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Me quedo en el 22. ¿Están entendiendo, hermano? Él está diciendo, quien va a sustituir a Judas no puede ser alguien que se apareció ahora en el último mes. De los que estuvieron con nosotros desde el bautismo de Juan, ustedes recuerdan cuando bajó el Espíritu Santo como paloma y dijo, este es mi hijo amado. Él dijo, desde ese día hasta el día que fue levantado, el que lo va a sustituir tiene que haber pasado todo ese proceso. Señor, y usted ve gente hoy que se convirtieron ayer y que hoy son apóstoles. Oh, Dios mío, Padre. Es palabra de Dios lo que hay aquí. Tome otro su oficio. Comenzando el 23. Y señalaron a dos. A José llamado Barsabá. No es Barrabás, no se equivoque. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Y a Matías. Y orando dijeron, tu Señor, ¿cómo fue que lo hicieron? Orando. Que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Yo lo que creo, bueno, ustedes van a perdonar si ustedes no creen como yo. Yo lo que creo que se desesperaron. Porque lloraron y de una vez comenzaron para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Oiga cómo se llama el 25. Para que tome la parte de este ministerio y
apostolado. Es una palabra mayor. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo se llamó? Tomás del Orbe cree, y no tiene todo el mundo que esté de acuerdo conmigo, que ellos eligieron muy rápido, porque no tengo dudas que el apóstol número 12 era Pablo. No hay en la Biblia ningún tipo de versículo que llame a la atención a ellos, pero los resultados hablan solos. A ver si me entienden. En ninguna parte se le llamó, ellos lo que usaron fue dado, fue una cajita. Paro pinto, topo. ¿Cuántos saben lo que es el dado, verdad? ¿Cuántos jugaron dado? Braulio, tú le pegabas, ¿verdad? Ah, ok. Eso o con la mano o con... Yo llegué a jugar, no, yo llegué a jugar. O un cono, o con la mano, o con una latica. Le echaron suerte, eso era muy común en ese tiempo. Ellos primero oraron, ¿verdad? Lo que le estoy planteando es un tema que es de instituto bíblico. O sea, aquí hay mucha gente con posición encontrada. Yo le dije la mía. Recuerden que Pablo decía muchas veces, esto lo digo yo. Entonces, por los resultados, por lo que yo veo, yo no encuentro aquí carta del apóstol Matías. Yo no veo aquí a Matías levantando iglesia. Entonces yo humildemente creo, como son 12, creo, y lo peleó Pablo. Pablo dijo, aunque yo soy el más pequeño, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia del Señor, pero a mí se me apareció como un abortivo. Y aunque soy el más pequeño, he trabajado más que todos ustedes, lo dijo. Aunque en un momento se sintió mal y dijo, he pecado por haber hablado tanto, no debí, pero es que ustedes me han obligado. ¿Sabes lo que tú fajado rompiéndote el lomo y que aparezca un Juan de los Palotes diciendo que tú no has hecho nada? O sea, estamos en una humanidad, o sea, en cualquier momento, aunque Pablo se sintió mal, porque llegó a decir, Señor, pequé por haber dicho esto, pero es que ustedes debieron defenderme, le dice Pablo. Ustedes podrán tener 1000 hachos, pero en Cristo lo engendré yo. Y el sello oiga lo que dice Pablo, el sello de mi apostolado son ustedes. Porque a ustedes yo les llevé la palabra cuando nadie se la había llevado. Y ellos lo que hacían era que le negaban el apostolado. Apoyándome en eso, yo creo que el número 12 es ese hombre, que para mí no hay otro después de Cristo con la capacidad, el alcance que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo todos los dones. El único que fue al tercer cielo. ¿Cuándo fue Matías al tercer cielo? Es un siervo de Dios y está ahora mismo, mira. Pero Pablo fue el que fue al tercer cielo. Y se le dijeron palabras que dijo, no me permiten hablar de eso. Lo que vio allá fue tan grande que le dijo Dios, mira, yo no te voy a mandar así. Te voy a meter un problema serio para que no te enaltezca, porque lo que tú has visto aquí es muy grande. Y si tú bajas con esto, sin tener un mensajero de Satanás que te dé, te va a enaltecer. O sea, Pablo no era cualquier cosa. Entonces, en este capítulo 1 de Hechos, escrito por Lucas a Teófilo, nosotros encontramos lo que es la prioridad para el creyente, ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que está claro ahí desde que comienza. Váyanse a Jerusalén, manténganse ahí, no levanten iglesia, no prediquen, tránquense y cuando sean llenos, salgan. Él sabía lo que le estaba diciendo porque ellos no iban a poder cumplir con el ministerio si no se llenaban del Espíritu Santo. Hoy la cantidad de creyentes en las iglesias que ni siquiera sabe lo que es el bautismo en el Espíritu Santo es alarmante. Es alarmante. La gente hoy no le está dedicando tiempo al bautismo del Espíritu Santo.
a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra. Hay un evangelio light. La gente lo que quiere es la moda, la cosa fácil, los ministerios a vapor. Me convertí, ya me llaman profeta, soy evangelista, soy esto, y obviando esta realidad. Hay que ponerse a buscar a Dios de corazón. Y miren, otra cosa antes de terminar, por si alguien quiere preguntar algo. Cristo no le dio mucha importancia a la debilidad de ellos hasta que llegara ese día. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, chequélo a todos ahora. Pedro, que dijo no lo conozco, y cuando ahora estaba lleno y le dijeron, le hemos prohibido estrictamente hablar en ese nombre, y ahora ustedes han llenado a Jerusalén de esa doctrina y quieren echar encima de nosotros la sangre de ese hombre. Y le dice el apóstol Pedro, juzguen ustedes a quién le obedeceremos, a ustedes o a Dios, porque no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. El hombre que dijo, no lo conozco, maldición. Ustedes ven la diferencia que hay cuando usted está lleno y cuando está vacío. Todos ellos con valor. Esteban, yo me he puesto a analizar el mensaje de Pedro y el de Esteban. Miren, yo estudié homilética y yo no he visto dos mensajes al nivel de Pedro y de Esteban. Si usted escucha el primer mensaje de Pedro, señores, cuando ese hombre se levanta lleno del Espíritu Santo y dicen, es tan borracho, y este hombre del burgo que no sabe casi hablar ni de letra, y dice, varones, oiga qué elocuencia y qué ética. Él no se paró de que, miren, hijo del diablo. No, él vino con ética. Varones, hermanos, puesto que ustedes hoy dicen que nosotros estamos borrachos, quiero que sepan que es la hora tercera del día. Queriéndole decir, a las 9 de la mañana nadie bebía. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo? Los que se embriagan de noche se embriagan. Un judío no bebía en la mañana. Eso estaba prohibido. Eso dijo Pablo. Dijo, lo que se emborrachan lo hacen de noche. Pedro dijo, es la hora tercera del día. Esto no es que estamos borrachos. Esto es lo dicho por Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y sobre los ancianos y ancianas derramaré mi espíritu y profetizarán. Y habrá señal en el arriba, abajo. Y con muchas palabras, al final ellos que se quedan así oyendo. Ellos están con los ojos como doble billar oyendo a Pedro. Y dice, ¿y de dónde este hombre tiene tanta palabra? Si este hombre es del burgo. Y le dice entonces ellos, varones, ¿y qué haremos? Recuérdense que Cristo le dijo, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado. Oiga, convencerá. Usted le puede hablar como usted quiera a la gente, y si no tiene el Espíritu Santo, no van a seguir en pecado. Cuando es el Espíritu, dice, wow, sí, es verdad, tengo que buscar de Dios. Venga, varón, ore por mí, venga, yo voy a aceptar al Señor. Convencido. Varones, ¿y qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es Pedro. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. No sabía homilética, no sabía casi nada. Él apenas sabía leer y escribir. Y su primer mensaje, 3,000. En el segundo mensaje ya van 5,000. Sin forzar a la gente. Llega donde Cornelio, lo manda a buscar un gentil que ni sabía lo que era Espíritu Santo ni nada. Y cuando se para a hablar, no va ni por mitad predicando. Y comienzan los impíos a hablar en lengua y a caer pataleando. ¿Sabes lo que es eso? Porque ahora la gente sabe de evangelio. Por unos gentiles que no sabían nada y Pedro hablándole y ellos de repente comienzan a hablar en lengua. Y dice Pedro, wow, pero están hablando en lengua. ¿Y quién le impide a esto que se han bautizado, se han creído también y Dios le ha dado? En verdad que Dios no hace acepción de personas. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, agarra de Abraham y le trae todas las escrituras a ellos. Y miren, ustedes siempre rechazan hasta que llegó donde Cristo y lo apedrearon. Ahí está la diferencia. Ustedes siempre van a notar la diferencia en el que está lleno y en el que está vacío. El que está lleno es efectivo.
El hombre que está lleno va a marcar la diferencia. Por eso Cristo, y lamentablemente la iglesia ha sacado este tema, le puso como prioridad. Óigame, yo le he dicho enseñando a los hermanos siempre. Primer paso, aceptar a Cristo. Segundo, buscar el Espíritu Santo. Iglesia primitiva. El que se convertía, inmediatamente el segundo paso era que se llenara. ¿Qué hizo cuando fue Felipe a Samaria? En Samaria llegó el evangelio terrible, pero solamente habían oído la palabra. Y le dijeron a Pedro y a Juan, mira, los samaritanos se convirtieron con Felipe. ¿Sabes lo que dijeron ellos? Vámonos para allá. Es importante que reciban el Espíritu Santo. Como quien dice, si nada más aceptan a Cristo y ya, no podrán pelear esta batalla. Y arrancó Pedro para allá y desde que llegó, vengan acá, ¿cuántos son? Se convirtió, sí, vengan acá, ahora usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Y le puso la mano, y nada más con ponerle la mano, ahí estaban hablando en lengua todos. Y ahí fue que el mago vino y le dijo, dame a mí de eso. Que yo también le ponga la mano a la gente y reciba eso. Dice, pero tu dinero perezca contigo, que piensa que eso se compra. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Lo que indica que eso hay que buscarlo, mis hermanos. Hay que buscarlo. Dígale al Señor, lléname de poder. Hasta esas debilidades se te van. Pues cuando el Espíritu te llena, ya todas esas cosas. Es como ustedes han visto cuando el río sube. ¿Alguien ha vivido cerca de un río? ¿Vivió cerca de un río? Cuando hay poca agua, ¿saben lo que pasa? Hay muchas cosas dañadas en las orillas. Hojas secas, todas las cosas que tiran. Mira, hasta Guajimía en Herrera, que es lo más sucio que hay. Cuando llueve, alcanza tú a ver todos esos vasos plásticos, basura. Cuando el agua pasa, se ve limpia la que queda. El Espíritu Santo es así. Dile al Espíritu Santo, sube la corriente en mi vida. Corre fuerte y llévate la inmundicia, la basura, la debilidad, el pecado. Por eso la Biblia dice, el yugo se pudre con la unción. Amén. Gloria a Dios. Si tienen alguna pregunta, terminé. Nadie. Allá atrás, Mateo. Y Mateo el publicano. Vamos arriba, Mateo. Sí, que cuando Pedro se convertían mucha gente, ¿no es verdad? Sí, verdad. Pero que cuando Pedro se convertía en gente era con los milagros, porque Pedro sanaba con la sombra. En los primeros 3,000 no hubo milagro. En los primeros 5,000 ahí no hubo milagro, solo palabra, Mateo. Después sí. Recuérdese que ni a Cristo le creyeron cuando dio la palabra. Espérate, frena ahí. Te vuelvo a repetir, mi hijo. En el primer mensaje de Pedro, solo fue palabra, ahí no hubo milagro. En el segundo, ya habían 5,000, todavía no había milagro. Los milagros fueron después. O sea, los primeros 5,000 que se convirtieron solamente fue con lo que Pedro predicó y con lo que vieron que fue el poder del Espíritu Santo en 120 que bajaron del aposento. Ahora tú tienes razón en la parte y te voy a ayudar. A partir de ahí, las evidencias que el Señor nos da es para que el incrédulo crea. O sea, estas señales seguirán a los que creen. O sea que si hay evidencia, va a haber muchas personas que vienen al Señor. Una iglesia fría donde no haya nada sobrenatural, a la gente le da trabajo venir a Cristo. Porque el natural tiene que ver algo grande para poder pasar al otro lado. A Cristo se le acercaba mucha gente porque lo de Cristo era no con palabrería, sino con hechos. Entonces, cuando dio la palabra, dice, pero se están viendo todo, el mismo Pedro dice, se están viendo todo, Señor, y esas palabras son duras. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros hoy demos esa palabra dura, que penetra hasta los tuétanos de los huesos, que esa es la que salva. Hay que tener cuidado porque hay mucha gente dando esa palabra y es llena de odio.
y los que están haciendo daño. O sea, eso hay que, yo entiendo, y si aterrizamos al capítulo que se habló eso, porque a la gente le gusta mucho hablar de lo que Cristo dijo sin irse a la esencia, al contexto, al tema del pasaje. Cuando Cristo, la mayoría de la gente que dice la palabra dura de Cristo, no entienden cuál era la palabra dura. Fue que Cristo dijo a esa multitud: el que no se coma mi carne y se beba mi sangre, no tiene parte en el reino. Y ellos, una gente carnal, ¿qué van a entender? Comer carne. Pues yo me lo voy a tener que comer a él y beberme la sangre de él. Por eso fue que Pedro le dijo: Señor, dura es esa palabra. Ustedes me están entendiendo. O sea, la gente cree que la palabra dura es: mira, demonio, busca a Cristo, deja el pecado, te va a llevar el diablo. Esa no es la palabra dura. Es que Cristo está hablando: el que no coma mi carne y beba mi sangre, no entra. Y Pedro le dice: Señor, esa palabra es dura. Y dijo Cristo: ¿y qué? ¿Y si me vienen a volver donde yo vine? Entonces le dijo: ¿te quieres ir tú también? Vete. Pero la palabra dura en ese momento era precisamente porque ellos no la entendieron. Y era difícil. Déjeme decirle algo, que una de las causas por las cuales el emperador de Roma persiguió a los cristianos en el siglo II, uno de los delitos que presentaron en contra de los cristianos en el siglo II, ¿sabe cuál fue? Ellos decían: esta gente hay que detenerlo porque están haciendo sacrificio humano. Oye, Nerón, además de que él mismo quemó a Roma y dijo que fueron los cristianos, porque los cristianos predicaban que Roma iba a coger fuego, pero no era así literal, era lo que venían los juicios de Dios. Y Nerón las quemó y dijo que fueron ellos que las quemaron. Entonces dijeron: ellos tienen rito. O sea, que ellos vivían en la catacumba, eran unos cementerios subterráneos en Roma. Y decía el Imperio Romano: ellos están haciendo rito humano, porque ellos dicen que hay que comerse la sangre y beberse la sangre y comerse. Y ellos estaban hablando de la Santa Cena. Y ellos le decían que era literalmente que ellos mataban y se comían la sangre. Y eso. Y lo usaron para que ustedes vean cómo muchas veces la gente toma un versículo y de ahí comienza a multiplicar cosas que no es lo que Cristo quiso decir. Ahora, la palabra sigue siendo dura. ¿Sabe cuál es dura? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe cuál es dura? El que ame a papá y mamá, hijo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Esas son duras. Esas son duras. Porque Cristo está diciendo: tienen que decidirse a servirme a mí con lo que eso lleva, el compromiso. Eso es duro. Desde esa parte podremos decir que es dura. Manuel. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Yo pienso que es importante lo que Pedro enseñó cuando negó a Jesucristo. Porque cuando Pedro niega a Jesucristo, estaba con Jesucristo. Pero cuando Pedro muere por el Evangelio, ya no estaba con Jesucristo, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. O sea, yo pienso que cada cristiano debe llenarse del Espíritu Santo para poder vencer cualquier dificultad. Y esos apóstoles que todos murieron como mártires, todos, solamente Juan no murió como mártir, todos murieron con valor y se dejaron matar, pero ahora estaban llenos. ¿Qué dijo Esteban cuando lo estaban apedreando a Esteban? Dice que Esteban, cuando le dio la última palabra, se taparon los oídos, no le quisieron oír más y comenzaron a tirarle piedra y dijo: veo los cielos abiertos. Dice, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice: veo los cielos abiertos y a Jesús a la derecha del Padre. Y ahí acabaron de matarlo. Pero él no sintió esa piedra. Y usted cree que usted viendo una gloria así va a sentir piedra. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo. ¿Levantó alguien más la mano? Perdónenme entonces. Pues vamos arriba. Se puede, amén. Pastor, estoy muy de acuerdo con su posición en cuanto al apostolado. Porque cuando analizamos lo que es un apóstol, un punto clave, súper clave, es haber andado con Cristo. Exacto. Y por eso es tan importante la cita que usted citó, Corintios 15. La voy a leer para que estemos más en contexto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Está hablando de Jesús luego de la resurrección. Ajá. Y por último,
de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles. Ahí está. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Ahí está el punto clave. Pablo fue el sustituto de Judas. Eso es puntual. Incluso Pablo también fue, para mí, es mi posición, el apóstol más influyente. Porque me explico. Pablo, si no fuera sido por él, nosotros no hubiésemos conocido el evangelio. No lo íbamos a entender. ¿Me explico? Sí, porque Pedro, aunque pasó todas las experiencias con los gentiles, con Cornelio, Pedro nunca salió necesariamente de Jerusalén. Solo se quedan ahí con su Jacobo. preparación no se lo permitía. Exactamente. Hay Y que entenderlo. Pablo fue el que predicó, el evangelista, el profeta que andó todas las áreas de los gentiles predicando el evangelio, incluso en Galacia, en Antioquía. Pablo tuvo que reprender a Pedro por su hipocresía. Sí. Cuando Pablo llegó, cuando llegó la gente, de Jacobo, Pedro se reprimió, se guardó, y Pablo dice, a Pedro se le fue entregado el apostolado a los judíos, pero a mí se me entregó el apostolado a los gentiles. Exactamente. Ese apóstol Pablo tenía un tremendo llamado, dones espirituales, pero también tenía una ciudadanía romana que le permitía entrar a lugares donde otros no podían, pero también tenía una cultura griega. ¿Oyeron? Entonces, el apóstol Pablo, además del llamado, era el hombre de la preparación para llevar el evangelio a donde nos llegó, donde nosotros también. Por Pablo llegó aquí el evangelio. Se encendió esto aquí y se fue la hora. Anabel, ¿qué es lo que es? Yo creo que se apagó el micrófono. Cuando se ponga verde. Aleluya. Lo que pasa es también que nosotros, ese pasaje donde ellos eligieron al azar entre Matías y el otro discípulo, nos enseña a nosotros también que por eso es que no debemos desesperarnos, Exacto. sino esperar en Dios. Hasta para el ministerio nosotros tenemos que esperar en Dios. Por eso no podemos, por ejemplo, ya nos convertimos, ya nos bautizamos, vamos dando pasitos. Exacto. Hasta que Dios nos muestre lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos, porque realmente lo que nosotros queremos no nos va a dar el resultado que Dios quiere de nosotros. Amén. Amén. Y cuando nos adelantamos cometemos errores. Y esos errores más adelante que se ven, no es de una vez. Ahora sí, Señor, te damos gracias. Este tiempo tan especial donde hemos, Señor, hablado tu palabra, aprendido. Todos hemos aprendido, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a entender, practicar y obedecer. En el nombre de Jesús, todo.